Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2023. La carta a los Efesios. Lección 8 para el 19 de agosto de 2023. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. El versículo para memorizar se encuentra en Efesios 4, 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. El Espíritu Santo está continuamente llamando a las personas a abandonar una vida sin sentido, dominada por el pecado. Cuando la persona responde al llamado, comienza una transformación, una nueva vida en Cristo. ¿Cómo ha de vivir aquel que ha sido renovado por el Espíritu? Pablo nos lo explica en Efesios 4, 17 al 32. La vida sin Cristo, de pecado en pecado. La vida en Cristo, un vestido nuevo. La transformación, una nueva manera de vivir. La acción del Espíritu Santo y qué dejar y qué hacer. La vida sin Cristo. De pecado en pecado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo viven los paganos y por extensión todos los que no conocen ni aceptan a Dios? Así que os digo esto y os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Es decir, tienen pensamientos frívolos, están dominados por la ignorancia, son duros de corazón, tienen el entendimiento oscurecido, han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y cometen toda clase de actos indecentes. Cuando no siguen a Dios, las personas y la sociedad caen en una espiral descendente de pecado. ¿Qué parecidos ves entre la descripción de Pablo y la sociedad que te rodea? La vida en Cristo. Un vestido nuevo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tras mostrar la vida sin Cristo, Pablo nos recuerda que nosotros vivimos una experiencia distinta. Hemos sido enseñados por Cristo, aprendimos de Él y su verdad nos transformó. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto implica un cambio de vida. Es como una persona que se despoja de su ropa sucia, se asea y se viste nuevas ropas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Después nos debemos despojar del viejo hombre, es decir, dejamos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes de aceptar a Cristo. Renovad vuestra mente. Las enseñanzas de Jesús y su ejemplo moldean nuestra mente y somos leales a Él como nuestro Señor. Vestíos del nuevo hombre, con la ayuda de Dios,
vivimos una vida de justicia y santidad. La transformación. Una nueva manera de vivir. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo expone una serie de consejos sobre cómo deben vivir los que se han vestido de Cristo, y para esto usa un curioso esquema. Nos dice qué se debe dejar, qué se debe hacer y la razón para cambiar. Veámoslo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos desechar la mentira. ¿Qué se debe hacer? Hablad solo la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En estos versículos, Pablo cambia el orden A por B. Es decir, no pequéis al enojaros, airaos por las injusticias, porque si mantenéis la ira, dais lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No hurtéis, sino trabajad con vuestras manos, para que podáis compartir con el necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No digáis malas palabras, hablad palabras edificantes, para que el que os oiga se llene de gracia. La acción del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Interrumpiendo su exposición sobre las conductas erróneas de los creyentes, Pablo da una razón muy importante para abandonarlas. Entristecen al Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión. En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu Santo permanecerá con nosotros hasta el día de la redención. No nos abandona cuando hacemos mal las cosas, pero se entristece. Esta actitud del Espíritu Santo nos muestra que no es una mera fuerza que emana de Dios, sino que es una persona divina con sentimientos, como el Padre y el Hijo, pero distinto de ellos. ¿Qué dejar y qué hacer? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usando el mismo esquema previo, tenemos 6 actitudes que abandonar, 3 actitudes por las cuales reemplazarlas y un por qué realizar el cambio. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dejar? Amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. ¿Qué hacer? Ser bondadosos, ser compasivos, perdonar. ¿Por qué?
porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo, y fuera de ella también, deben estar motivadas por la bondad, la ternura y el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido en Cristo. Declaración de intenciones. Deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocados. Cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. Daré por sentada su integridad y su compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión discrepante con delicadeza, sin estridencias. Viviré gozosamente, buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, miembros de la Iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio, en sí mismo, es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo.